Bueno, José Natanson es politólogo, es periodista, es ensayista, es escritor, tiene algunos ensayos, algunos libros escritos y además es director de Le Monde Diplomatique. Y escribió una columna interesantísima que se llama o se titula El discurso y el acto, pero sería desaprovecharlo solamente hablar de esta columna. Pero de todas maneras me la traje impresa y algunas Bien. cosas las repasé. ¿Cómo anda, José? Bien, gracias Alejandro por la invitación. Bueno, la verdad que impresionante lo que indagaste acá, ¿no? Porque tratás de dar una explicación a lo que es la grieta y entendés, según tu mirada, que hay grieta en todos lados en este momento en el mundo. Sí, yo digo así, mira, el odio es un sentimiento humano, como la envidia, el amor, los celos, la solidaridad, que circula por la sociedad, circula subterráneamente. Todos sentimos odio alguna vez, te chocan el auto, te peleaste con el verdulero. Está, es algo que está, es algo que todos llevamos adentro. El punto es cuando el odio es utilizado políticamente por un sector contra otro. Cuando un sector agarra el odio y en lugar de moderar, de contener, de morigerar el odio, y un sector, sobre todo la gente que tiene un diferencial en la conversación pública. Discúlpame, Sí. hay algo que valoro mucho en vos, que no te pude sacar la ficha. ¿De dónde y tiene que ver con lo que, claro. que escribís. Sí. Porque digo, a ver cómo piensa. O sea, te entrevistan en lugares de un lado de la grieta y del otro lado de la grieta. Sí. Y de verdad que me pareció aún más interesante, ¿viste? Sí. Te pregunto con respecto a una de las hipótesis que manejás acá en la columna, es que hace unos años, 20 años, vamos a poner un número, los canales de televisión tenían, como eran 4 canales, 5 canales de aire, y no había muchos canales de cable, tenían que tener la mayor cantidad de público posible y ahí estaban todos metidos, radicales, de izquierda, de derecha, peronista, etc. Cuando empieza la explosión de los cables, empieza a haber política de nicho. Y eso conspira contra el hecho de llevarnos todos bien. A ver, contame esa teoría, me gustó eso. Bueno, vos sos más joven que yo, pero cuando empezaste con el periodismo, cuando empezamos con el periodismo, yo empecé en periodismo en página a los 22. ¿Qué edad tenés, José, vos? 46. Claro, yo tengo 50, ¿no? Hace 24 años. Había 3, 4 diarios nacionales, 3, 4 canales de televisión, 3, 4 AM y nada más. Esos medios tenían que apelar a públicos amplios. Claro, no podías quedarte con una... No podías tenías que ser moderado y abierto y amplio, pues si no te quedabas con un sector muy chiquitito. Primero el cable, después los portales digitales, después las redes sociales. Lo que hicieron fue fragmentar las audiencias. Y son nichos cada vez más chiquitos que muchas veces no tienen contacto entre sí. Entonces eso también está bueno. Sí. Esos nichos, la gente que está en los nichos, lo escribís en tu columna, no se socializan con otros nichos. No se tocan. No se tocan. Son burbujas que no se tocan. A ver, si hay gente que piensa que Trump ganó las elecciones, que el hombre no llegó a la luna, que la Tierra es plana, ¿por qué no va a haber un grupo que piense que el peronismo es el cáncer de la Argentina y que hay que extirparlo como un cáncer? ¿Por qué no va a haber? O que cambiemos y Macri es lo neoliberal. O que Macri es igual a Videla. ¿Por qué no va a haber gente que piense eso? Bueno, hay gente que piensa eso. Pero te lo alimenta el nicho. Entras ahí. Te lo alimenta la condición estructural de la época. Es la época. Esto es así en Argentina, en Estados Unidos y en cualquier sociedad occidental con medios de comunicación y con desigualdad. Es una condición de la época. Por eso yo decía en la nota, el chico que evidentemente está psiquiátrico, más o menos psiquiátrico, está medio chapa, está atravesado por la época. Yo no necesito encontrar una foto de él diciendo la voy a matar a Cristina, la odio a Cristina, para entender que hay un contexto que determina o que condiciona el accionar de una persona. Y en este análisis que haces, ¿vos crees que se contagia? Pues este canal, por ejemplo, tomó la decisión... Sí. Este grupo tomó la decisión de no mostrar scratches. Así es. ¿No? Es una decisión que tomó Vila en persona hace un tiempo. La festejo. Yo creo que los medios tienen que autocontenerse. Aun cuando, como vos... Para andar despacio. Los medios tienen que autocontenerse. Tienen que autocontenerse, aun cuando esa autocontención implique muchas veces resignar rating. Porque también hay otra cosa que es... Pero bueno, si vos te peleás, si vos gritás, si vos manifestás odio de manera intensa, es probable que el rating suba. Entonces, la reflexión pausada, el pará, pensemos un segundo, no sé qué, muchas veces no genera ese rating. Y eso conspira con... Por eso digo, esto va más allá muchas veces de la voluntad de las personas. Es una tendencia de la época y esto que vemos acá, se ve en Francia, se ve en Estados Unidos. Hay una encuesta que yo citaba ahí, en Estados Unidos le preguntan hace 20 años a la gente, ¿usted le molestaría que su hijo se casara con un republicano, si es demócrata, o con un demócrata? Para esa pregunta le vienen haciendo hace 20 años, igual. ¿Quién la hace? ¿Gallup? La hace, sí, el Centro Pew y Gallup, sí, efectivamente. Y le vienen preguntando, ¿o usted le molestaría que su hijo se haga amigo
de un cristiano si es ateo, o de un ateo si es cristiano. Y antes la gente que se manifestaba en contra de eso era menor. Cada vez hay más gente intolerante ante el otro. La intolerancia es un signo de esta época y es algo que viene creciendo, es una tendencia que viene creciendo a todo el mundo. El tema es, ¿qué hacemos los que tenemos una posición diferencial en la conversación pública? Que no es entre iguales. Vos tenés más poder que el verdulero de la esquina y yo tengo más poder que el taxista que me trajo hasta acá. Tenemos más poder. ¿Qué hacemos los que tenemos más poder Más con eso? poder porque estamos al aire hablando. Porque nos escuchan un montón de personas y el presidente tiene más poder y el dueño de este canal tiene más poder. Hay gente que tiene más poder y gente que tiene menos en la conversación pública. No somos iguales. Las redes generan una sensación de igualdad, pero la igualdad no es así. No es lo mismo tener 3 millones de seguidores que 14. Entonces genera una sensación. Las redes, esa mezcla de anonimato y narcisismo que te dan las redes, ¿no? Es rarísimo eso también. ¿A quién lo conocía este pibe antes de esto? Nada, nadie. Y ahora es el hombre más famoso de la Argentina. O sea, es una cosa muy loca de esta época. Ahora, los que tenemos una posición de poder, más grande, más chico, mediano, tenemos que autorregularnos, tenemos que contenerlos y tenemos que tratar de ser constructivos, aun cuando eso conspire Claro. contra, Lo que pasa contra es nuestro que lugar. me Es dejaste- difícil. Había leído, la leí, pero ahora me Sí. haces pensar en vivo y digo, Ujú. vamos a suponer que estamos en una nueva. No se puede comparar con una revolución industrial, pero sí una revolución comunicacional, Sí, ¿no? Hay sí. algo nuevo que está pasando que es de hace 10 años, no Sí. más. Con redes, realmente cómo funciona. Viste que hoy sacó iPhone un nuevo teléfono Sí. que no se desconecta nunca porque tiene conexión satelital. O Así sea, es. estás en el desierto del Kalahari y no te conectás a tu servidor de teléfono y Sí. se conecta con un satélite. O sea, Así estás es. conectado, es Sí. el extremo, es el paroxismo de la Sí. conexión. Sí. No puedes estar desconectado Es nunca. como si fuera, ¿no te pasó alguna vez que te olvidaste un minuto el celular porque saliste y no podés soportar? No lo tener el celular? soportás. Es como si fuera una parte de tu cuerpo. Es increíble. Bien, voy a esto, pero es como si nos hubiesen dicho a principios del 1750, nace el motor a vapor y viene la revolución industrial. No, vamos despacio con esto. Ojo que Fulton encontró el motor a vapor en los barcos, vamos despacio, Sí. no lo tomé. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo esto que estás marcando, el odio que crece, cómo lo vamos a manejar? Bueno. Pensá que hay tipos que tienen hijos de 12, 13, 14 años, ¿te están viendo? ¿Cómo van a vivir esos chicos dentro de 25 años? Es que yo creo que hay formas políticamente diferentes de manejar el odio. En Francia, los partidos de derecha y de izquierda se juntan en el balotage para enfrentar a Marine Le Pen, la candidata neofascista. En Italia, los partidos de derecha se están juntando con la ultraderecha. Vamos a tener un gobierno, el primer gobierno de extrema derecha en Italia a partir de las elecciones son el 23 de septiembre, creo. Entonces, hay maneras de hacer eso. Los partidos el partido de la oposición, la coalición opositora, puede aislar a sus sujetos más odiantes o puede contenerlos porque le conviene. Y lo mismo el peronismo. Yo creo que el odio está de todos lados. Ojo, yo creo que el odio está de los dos polos de la grieta, pero creo que hoy está más del polo opositor que del polo oficialista. Si vos me preguntás, yo creo que en el peronismo hay personas que generan violencia, que tienen discursos violentos, que fueron muy violentos cuando fueron funcionarios muy importantes. Vamos a ver un caso muy concreto, Guillermo Moreno, tipo que ejercía como secretario de Comercio un discurso violento. Bueno, en el peronismo hay eso. Ahora, yo creo que si vos haces un balance, el mayor porcentaje de odio hoy está en la oposición. Y los dirigentes moderados de la oposición. Es difícil medirlo, José, porque también del otro lado, no sé, Bonafini pedía probar las Teise con las hijas También, de Macri. también, es verdad. Ahí es sí, verdad. perdón, ¿no? Sí, Porque sí, vos sí. sos el invitado y siempre Sí. vas a tener, no la razón en todo, porque podemos discutirlo, pero Sí. siempre vas a tener la última palabra. Y es de mala educación No, igual podemos contradecirte. conversar. Si te metes ahí, Por eso vas yo a no- ser presa del odio. Por eso yo no No personifico. peses los odios. No, viste que en la nota no doy No, un solo nombre. No, es un Sí, solo nombre. no Por doy eso nombre. te decía, me No, sorprendió la nota. Sí, sí. Yo creo que lo que sí creo es que hay una derecha radical que genera a ver, si hay dirigentes opositores que no repudian el atentado, el intento de atentado, o que ponen en cuestión que se trató de un atentado, bueno, ahí me parece que estamos rompiendo alguna regla de juego que nos costó mucho conseguir. Hay un consenso alfonsinista construido a partir del 83 que está entrando en crisis, y eso me parece que es muy peligroso. A ver, ¿lo lees como politólogo esto? Sí, yo creo que en el 83 los argentinos, muy liderados por Alfonsín, pero con colaboración del peronismo, de Cafiero, etcétera, se pusieron de acuerdo en algo muy elemental, que es muy básico, que es la violencia no es una herramienta política. No se puede usar la violencia y el Es más, asesinato. perdió, más allá de que no fue asesinato, pero algunos hablan de la derrota electoral del peronismo por la quema del cajón de Herminio. Así es, bueno, porque Herminio era todavía una persona de otra época. El que mejor entendió eso el peronismo fue Antonio Cafiero.
que fue el que después le ganó la interna a Herminio. Me gusta eso, el tipo entendió el espíritu de época. Efectivamente, porque todos estamos... Efectivamente, Antonio Cafiero entendió el espíritu de época y lo derrotó a Herminio y por eso fue el peronista que abrazó a Alfonsín cuando fue el alzamiento cara pintada. Está la foto esa famosa que estuvo circulando. Y ahora los que están, tanto oposición como oficialismo, ¿vos crees que leen el espíritu de época? No, yo creo que sí, lo que pasa es que el espíritu de época nos está llevando para otro lado. El espíritu de época hoy es un espíritu de polarización, de radicalización, de confrontación. Yo creo que hoy lo que hay que hacer es ir contra el espíritu de la época, porque la época nos atraviesa en un sentido muy negativo. Vivimos ahí un sociólogo francés, se llama François Dubet, que habla de las pasiones tristes. Estamos en una época de pasiones tristes, en donde lo que a la gente o a mucha gente lo apasiona son sentimientos negativos, es la intolerancia, el odio, el rechazo. Muchas veces son reacciones a cosas buenas. Muchas veces este sentimiento de odio es una reacción a que las mujeres ocupan más lugar, a que los gays pueden aparecer en televisión. O sea, hay algo de reacción también en esto. Y hay algo de catarsis, ya que me citas a un sociólogo francés, Sí. ¿no? Yo te cito a un filósofo francés que es Éric Sardin. Sí, Sardin. sí, Escribió un libro que se llama La era del individuo tirano. así es. Es de editorial Sí, de Caja Negra Editores. sí. El tipo dice que la catarsis está a un clic. La catarsis, que hace 50 años la gente no tenía como herramienta, lo catártico hace 50 años por ahí era, no sé, pelearte en un bar o insultarte en una cancha de fútbol, Así es. o ir a ver boxeo, etcétera, etcétera, que ahora lo tenés con Twitter. Ujú. Y que hay una catarsis permanente y que el individuo se tiranizó y agrede a ese catarsis, se baja la energía y vuelve otra vez. Pero se contradice con lo que vos me contás, porque vos no le das tanta relevancia al odio de redes. No. ¿Vos creés que es más importante el odio de los medios de comunicación? No, en las redes también. Yo creo que es todo. Yo creo que son todas las cosas. A mí lo que me preocupa es cómo se instrumentaliza el odio. Yo digo, lo pongo en estos términos. El odio es inevitable. Es como el amor, como la solidaridad, es inevitable. El tema es qué se hace con el odio. Las redes generan mucho odio. Lo que hablábamos hace un ratito de los medios, cómo iban construyendo nichos. Las redes lo multiplicaron por 10.000 a eso. Yo decía lo de TikTok que vos citabas antes. Vos alguna vez buscás en un buscador de internet, te vas a ir a Bariloche, empezás a poner Bariloche, te empieza a aparecer Bariloche. Como la Tierra es plana, te van a aparecer 500 notas que la Tierra es O sea, plana. vos te metés en TikTok y ¿por qué es más Es más agresivo que ¿Por Facebook. qué es más agresivo? Porque el Facebook son búsquedas conscientes. Vos tenés que estar buscando Bariloche para que te tire Bariloche. El TikTok ni siquiera necesita que vos lo busques, porque es cuando vos dejaste de ver el video. El algoritmo registra que vos abandonaste el video inconscientemente, lo fuiste pasando, y te empieza a tirar los videos que vos ves más O sea, segundos. ¿por eso la política y sobre todo las derechas usan TikTok como Sí, herramienta? sí, yo creo que sí, porque saben la eficacia que tiene. Los algoritmos, ¿qué son los algoritmos? Fórmulas que resuelven problemas. Entonces, el algoritmo se va perfeccionando y se va haciendo cada vez más, yo puse agresivo, pero uno podría decir cada vez más agudo en la detección. Porque las redes, ¿qué son? En esencia, son una empresa de publicidad. ¿Y qué quiere una empresa de publicidad? Que vos estés dentro de esa empresa la mayor cantidad de tiempo posible. Y para que vos estés la mayor cantidad de tiempo posible, ¿qué te tienen que dar? Cosas que sepan que a vos te gustan. Entonces, si a vos te gusta que la Tierra es plana, o a vos te gusta que Cristina es el mal de la patria, te van a dar eso. O que Macri es el mal de la patria, te van a dar eso. En tu columna o en una nota que te escuché, una entrevista que te hicieron, citaste a Regil Debré, Sí, el quien presenta el concepto de foquismo, ¿no? sí. Hace unos años le hicieron una entrevista a Regil Debré en Francia y el tipo declara lo siguiente. ¿Qué dice? Dice, mírense, yo creo que como la política en el mundo, los gobiernos en el mundo se vaciaron de religión, Ujú. porque no hay, viste, se separó, se hicieron Sí. laicas, Sí. dice, la religión se tuvo que hacer política. Ujú. Entonces tenemos un papa político y Sí. etcétera, la religión está muy politizada. Sí. Te hago la inversión a los medios de comunicación. ¿O no notás vos que empieza a haber cada vez más partidismo y definiciones en medios de comunicación, como que son partidos políticos los medios de comunicación, y los que nos quedamos afuera de eso caminamos en la más absoluta y profunda de la sed que puedas imaginarte? Porque no hay rating. Cascoteados por todos lados. Estás roto, hermano, Sí. porque no hay rating. Y sí. ¿Viste? Vas de un lado al otro y tenés 3 puntos y medio, Sí. 3 puntos y medio, y vos, Sí, viste, sí. estás con el puntito Sí, 2, sí. puntito 3, Es que te va con angustia a tu sí. casa y decís, pero bueno, ¿pero qué hago? Pero no me putean en la calle. Sí, sí. Pero bueno, pero no vivís O te por... putean los dos. Sí, menos, ¿viste? Sí, menos. Menos. Pero contame, ¿qué No, pasa con la Yo política? estoy de acuerdo. Ahí hay un proceso de ideologización de los medios.
que es un proceso de los últimos años, que tiene que ver con esto. Los medios les están hablando a audiencias cada vez más ideologizadas. Esto de que las ideologías murieron, de que a la gente no le interesa la política, eso es falso. No, Es obviamente falso. Por supuesto, los medios son cajas de resonancia que amplifican cosas que en la sociedad están más lavadas, están mediadas por otras cosas. Pero efectivamente, los medios se ideologizaron como eran en su comienzo. Los medios, la prensa escrita nació como prensa partidaria. Eran vehículos de difusión de los partidos políticos en el marco de la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Estaban los liberales, los conservadores, los revolucionarios. Hubo un momento en que los medios se profesionalizaron y surgió todo este paradigma americano de las tres fuentes y no sé qué. Y ahora los medios, sobre todo en países con una enorme intensidad política como este, pero también es esto, hay características nacionales. Hay países donde la política se debate con menos intensidad que en la Argentina. No, este es Un país muy intenso. Es muy dramático, nosotros somos suritalianos en ese sentido, es todo dramático, movemos las manos, todo es un melodrama, la Argentina es un melodrama, está muy escrito eso. Nuestros héroes son todos héroes trágicos, digo, Maradona, son todos héroes trágicos, Evita, Cristina, o sea. Che, primero de verdad te empecé a leer. ¿Cuál es vos le escribís en Le Monde, vos sos el director de Le Monde Diplomatique? Sí. Escribo en Le Monde. ¿Qué es Le Monde Diplomatique? Le Monde Diplomatique es la versión argentina de un mensuario francés de izquierda que tiene 48 ediciones en 22 lenguas. ¿Y dónde nació Le Monde? En Francia, en los años 50. Como algo para diplomáticos, hasta que lo agarraron diferentes directores, entre ellos Ignacio Ramonet, el gran director de Le Monde, lo convirtió en una publicación que en Francia vende 300.000 ejemplares y que si contás todas las ediciones internacionales son 48. Es la única publicación del mundo que se publica todos los meses en 22 idiomas diferentes. Escúchame, ¿nace en los años 50? Sí, después de la guerra, en Francia, como algo más vinculado al mundo diplomático. Y después empieza a crecer, muy especializada en temas internacionales y en política internacional. ¿Y nació con una tendencia política o se Sí, fue...? con una tendencia, no, nació de centro-izquierda y fue ocupando un lugar de izquierda en el debate político ¿Y francés. cuál fue su momento de mayor, del cenit? ¿Cuál fue? ¿El Mayo francés? Sí, en el Mayo francés fue muy poderosa, sí. Sí, porque acompañó todo ese movimiento y después también muy vinculada a los movimientos de izquierda en América Latina. O sea, ¿todos los meses publica en 50 idiomas? No, 48 ediciones en 22 idiomas diferentes. O sea, hay una en árabe, que se hace en Egipto, creo ahora, en Argelia, no me acuerdo, en Marruecos ahora. Hay una en japonés, hay una en ruso, hay 3 en portugués, por ejemplo, en Portugal, en Brasil y en Angola. Hay varias en español y yo dirijo la edición para Argentina y Uruguay. Tenemos una sociedad con La Diaria, que es un diario uruguayo, y lo hacemos en Uruguay también. Che, te felicito, José. Bueno, gracias, Alejandro. Un placer poder conversar largo. Pero sería un placer seguirla. Cuando quieras. ¿Cuál es tu red social? No, sabes que soy medio queso. Tengo un humilde Facebook. No querés entrar a la guerra. No, sabes que me pierdo mucho tiempo. Hermano, te agradezco. Gracias, y gracias por enriquecernos, querido. Gracias a vos. Muy amable.